Muy buenas noches, bienvenidos a este tiempo más de comunión y compartimiento de la palabra. Y quiero recordarte que eres bienvenido, quiero recordarte que Dios está siempre listo para tener comunión contigo, conmigo, para tener este tiempo de que descubramos que en la palabra podemos tener compañerismo con Dios. Amén. Esta es una noche más de estudio en vivo y quiero recordarte que vamos a continuar con la segunda parte de espíritu, alma y cuerpo. Hay tantas cosas tan importantes que cambiarían nuestra vida cristiana a través de que tú y yo logremos esta renovación de nuestro entendimiento de la que hablaba Pablo a los romanos en el capítulo 12, versículo 2. Así es de que siéntete bienvenido, este es un tiempo maravilloso, un tiempo listo para que tú y yo estemos en esa frecuencia en la que Dios quiere que estemos, conociendo más de Él, conociendo a través de la palabra todas las cosas que tú y yo podemos acceder en nuestra vida, como está escrito en la palabra. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia. Amén. Está hablando Pedro de Jesucristo, por supuesto. Y mira lo que dice, tenemos muchas cosas a las que podemos acceder. Son aquellas de las que decía ahí el libro de Josué, aún tengo mucha aún queda mucha tierra por poseer, mucha herencia que Dios tiene, y es todo lo que Jesucristo ya logró y preparó para que tú y yo camináramos y anduviéramos en ello y para que lo vivamos. Amén. Así es de que vamos a seguir compartiendo esto, y es un tema esencial para poder acceder a ello, es saber espíritu, alma y cuerpo. Y para eso ahorita vamos a estar dando un breve repaso a la clase anterior. Ahorita te quiero animarte a que compartas el enlace con las personas conocidas tuyas. Estás ahí en Facebook, desde la misma página, desde tu misma Facebook, perdón, de tu misma cuenta, tú puedes compartir y enviarlo a todos tus amigos y familiares. Amén. La Biblia dice que demos de gracia lo que hemos recibido de gracia. Amén. Y qué maravilloso es que tú y yo podamos compartir con otros aquello que nos está haciendo de bendición, y sé que así es porque tú estás conectado, porque tú mismo sabes que Dios tiene cosas maravillosas para ti. Entonces voy a dar un tiempo a mi esposa para que le salude y ahorita entramos en el primer tema. Este es un tiempo muy importante para cada uno de nosotros porque cada vez nos introducimos más en ese conocimiento de la palabra de Dios que produce ese cambio, que renueva nuestra mente. Es algo glorioso, es algo muy importante para la vida para nuestra vida cristiana, para nuestro desarrollo como cristianos, porque mi esposo decía ahorita algo, que Jesús ya nos dio todo, pero aunque pudiéramos decir que todos ya somos poseedores, no todos participamos de todas las promesas que son en Cristo, sí y amén, porque desconocemos la diferencia o lo que Dios nos quiere decir con este tema espíritu, alma y cuerpo. Así es que prepárate para seguir aprendiendo sobre este tema. Yo creo que es algo como la base, un fundamento muy, muy importante para nuestra vida, para de ahí, ¿cómo se dice?, fluir hacia todo lo que ya nos fue entregado. Así es que prepara tu cuaderno, prepara tu pluma, invita a tus amigos, invita a otras personas, anota. Si tú anotas, si tú apuntas este estudio, tú lo puedes compartir con tus amigos, con tu familia. La clave, lo importante es que todos seamos un canal de bendición, y entre más personas conozcamos de este tema, conozcamos la verdad del evangelio, más felices, más gente feliz, más gente tranquila, más gente confiada, más hijos de Dios viviendo la vida abundante para la que Cristo vino a ganar, a cumplir, a comprar por cada uno de nosotros. La vida en Cristo se trata de vivir de acuerdo a la palabra de Dios, y bueno, pues es lo que estamos aprendiendo con estos temas de espíritu, alma y cuerpo, así es que no te lo pierdas. También quiero aconsejarte algo. Si tú tienes alguna duda de lo que estamos diciendo, puedes poner un comentario ahí en la transmisión, tu pregunta, tu duda, tu inquietud. Puedes preguntarlo y nosotros lo vamos a estar contestando. Ahorita es un tiempo en vivo donde podemos contestarte las preguntas que tú o las dudas que tú tengas o que surjan sobre este tema. Así es que empieza a compartir el enlace a otras personas, como te decía mi esposo, y prepara tu corazón
para seguir aprendiendo sobre este tema tan precioso y tan poderoso. Muy bien. La semana pasada iniciamos la primera parte de este estudio que te comentaba de espíritu, alma y cuerpo. Y en la primera lección que nosotros vimos se llamaba el espejo de Dios. Y quiero tocar brevemente un resumen para que sepas cuál es el contexto de entendimiento de espíritu, alma y cuerpo, para saber que el espejo de Dios es algo escrito en la palabra, y el espejo de Dios nos lleva a poder reconocer y ver nuestra vida espiritual, y hay una manera de hacerlo, y eso es a través de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué te parece si iniciamos? Y para esto, déjame decirte que tú y yo, y esto es algo que tiene respaldo, fundamento bíblico, por supuesto. Esto no es una interpretación, esto es lo que la misma Biblia dice. Amén. Y tú y yo estamos formados de 3 partes: el espíritu, el alma y el cuerpo. ¿Dónde dice la palabra que estamos formados de esas 3 partes? Tú y yo podemos ir a 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, y dice ahí la palabra de Dios: y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mira cómo a esta revelación que tuvo Pablo, ¿verdad? Y quiero recordarte que Pablo tuvo un encuentro personal con un Cristo ya resucitado, con un Cristo que se le apareció a él en el camino a Damasco. Esto tú lo puedes confirmar en tu Biblia, en Hechos capítulo 9 por ahí. Y es muy interesante que la relación fue con un Dios en espíritu. Ahora, Pablo pudo haber probablemente visto a Jesús en lo físico, en lo natural, en algún momento de su vida. La Biblia no lo menciona, pero él conoció a Jesús cuando Jesús ya había resucitado, y después de que Jesús ya había ascendido a la presencia del Padre. Sin embargo, Jesús tiene un encuentro con Pablo. Ahora, este Pablo es el que está enseñando a los tesalonicenses la importancia de esto, que tú y yo podemos ser por el Dios de paz, apartados. Eso significa santificar. Santo significa apartado, separado, para algo especial. Amén. Entonces, tú y yo podemos, por Dios mismo, por Dios el Padre, por nuestro Dios completo, Jesús, el Padre, el Espíritu Santo, tú y yo podemos ser apartados. Amén. Y dice que cuando tú y yo somos apartados por Dios, dice, ¿qué va a suceder? Que todo nuestro ser, y ahí menciona la composición del ser total del hombre, el ser humano que Dios creó desde Génesis. Dice espíritu, alma y cuerpo. Y es interesante porque allá en Génesis capítulo 2, es muy interesante que cuando Dios hizo al hombre, dice que lo hizo del polvo de la tierra. Y luego dice que estaba ahí el hombre ya completo, pero tuvo que soplar Dios en él aliento de vida. Y la palabra ahí es muy interesante, es un vocablo hebreo que habla que lo que Dios sopló fue espíritu de vida. Amén. Espíritu de vida. Y después de que sopló espíritu de vida, entonces pasó a ser un alma viviente. Y por supuesto un cuerpo viviente también. Entonces eso es muy interesante porque eso habla de esa naturaleza con la que fuimos hechos. Ahora, uno de los problemas principales es que el ser humano normalmente identifica al alma y al espíritu como si fueran el mismo ente. Y la palabra de Dios nos muestra, nos revela que son cosas diferentes. Amén. Alma, espíritu y cuerpo. Por eso lo menciona aquí. Ahora, ¿qué es el espíritu? El espíritu es la parte más profunda de nuestro ser. El alma es nuestra parte emocional, mental. ¿Y qué incluye? Incluye la mente, incluye la voluntad, incluye la conciencia, las emociones, las decisiones, el corazón, pudiéramos decirlo, y es conocida como la personalidad. Eso solo es el alma. Y la tercera parte del cuerpo es nuestra parte física. Ahora, tú y yo podemos fácilmente sentir nuestro cuerpo, y aún el alma se puede sentir. Sin embargo, tú y yo no podemos acceder a la parte espiritual
de ninguna manera natural. O sea, nuestro espíritu no lo podemos ver con nuestros ojos físicos, ni oír nuestro espíritu con el oído físico, ni con el olfato, olerlo al espíritu, ni con el tacto, ni con el gusto. Esto es interesante. Y esto lo confirma Jesús mismo. Y déjame decirte que tú y yo sabemos que Jesús fue concebido porque el Espíritu Santo vino sobre el cuerpo de María. Y ahí fue puesto el Espíritu de Cristo para que naciera, porque por eso dice la palabra, aquel verbo, la palabra viva, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Está hablando de Dios Espíritu tomando un cuerpo con un alma. Y eso es interesante. Ahora Jesús, el Hijo de Dios, dice en Juan capítulo 3, versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. Y es muy interesante porque está separando que hay cosas que nacen en lo natural y hay cosas que nacen solo en el espíritu. Y tú y yo necesitamos estar entendiendo estas verdades porque, créeme, tiene una revelancia muy, muy importante. Prácticamente puede cambiar tu vida. Y ahora te quiero decir una cosa. No hay una conexión directa entre tu espíritu y tu carne. Y por carne entendemos tanto alma como cuerpo. Simplemente tú y yo no podemos contactar a nuestro espíritu a través de emociones o a través de el cuerpo físico. Y algo básico. Por eso hablaba de Romanos 12:2, que dice que no nos conformemos a las formas de pensar, ideologías, filosofías de este mundo, sino que tú y yo seamos transformados mediante renovación de nuestro entendimiento, porque el entendimiento de espíritu, alma y cuerpo abre el reino espiritual. Amén. Para que tú y yo podamos experimentar quiénes somos y qué tenemos en Cristo. Amén. Amén. ¿Estás oyendo? Ok, ahora la única manera de percibir esta verdad espiritual, ¿cómo se llama? Tiene que ver con la Biblia, la palabra de Dios. Y Juan 6:63, Jesús le está ahí compartiendo a los discípulos y les dice, el espíritu es el que da vida, la carne no tiene ningún provecho respecto a las cosas del espíritu. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ahora, esto es muy interesante porque está diciendo Jesús, la palabra de Dios es espíritu y la palabra de Dios es ¿qué? Es vida. Y fue lo que sopló Dios después de haber formado a Adán del polvo de la tierra. Entonces, por lo tanto, solo la palabra de Dios revela la realidad espiritual. Y otra confirmación de esto está en la carta de Pablo a los Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Le voy a pedir a mi esposa que nos comparta esta escritura. Y déjame decirte que quiero invitarte a que tú veas por ahí nuestra enseñanza, nuestro mensaje de este domingo pasado, ahí en Esencia de Gracia en Facebook, lo puedes ver, probablemente en YouTube estará pronto, o no sé si ya está listo, y le puse por nombre, le pusimos por nombre Espejito, Espejito. Te invito a que veas ese mensaje, va a traer mucha luz y revelación. ¿Qué dice Hebreos 4:12? Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Qué tremendo, porque ahí está algo muy, muy importante que probablemente hemos pasado por alto. Dice que la palabra de Dios es más cortante que espada de filos. Pero ¿sabes lo que puede hacer la palabra de Dios? Partir. Partir significa separar. ¿Y qué separa? Espíritu y alma. ¿Por qué lo separa la palabra? Porque solo a través de la palabra tú y yo tenemos acceso al reino espiritual, y solo a través de la palabra tú y yo podemos conocer nuestra parte espiritual. Y solo a través de la palabra de Dios tú y yo podemos saber quiénes somos en nuestro espíritu. Solo a través de la palabra. Y la palabra lo que está haciendo es separar qué le pertenece al alma y qué le pertenece al espíritu. Es interesante. Sin la palabra de Dios no puedes corroborar
quién eres en tu espíritu. ¿Qué sucedió a través de lo que Jesús hizo? Y está escrito, el que se une con el Señor, está escrito en los Corintios, dice, un espíritu es con él. Y esto es maravilloso, porque está hablando del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios en nosotros, que es uno con el Señor. ¿Recuerda? Juan 4:24 también dice, Dios es espíritu. Eso es lo que le dijo Jesús a la mujer samaritana. Juan 4:24, Dios es espíritu. ¿Y qué hizo? Envió a su Hijo Jesús para que a través de que tú y yo creamos en la obra de Jesucristo, que Él murió, venció al pecado, resucitó, y a través de la fe en su obra, ¿qué sucede? Nosotros pasamos a ser renacidos en nuestro espíritu, recreados a través de eso. Y entonces el Espíritu de Dios mora en nosotros y el Espíritu Santo pone un sello sobre eso. Ahora, esto es muy importante. Solo a través de la palabra de Dios, que es espíritu y es vida, tú y yo vamos a poder ver nuestra parte espiritual. Y la palabra de Dios, te digo, es la única que revela esa parte espiritual que hay en ti y en mí. Ok, amén. Ahora, una última cosa y este es un repaso por si tú no pudiste estar la clase anterior. ¿Por qué hablábamos de el espejo de Dios? En Santiago capítulo 1, 23 al 25, voy a pedir a mi esposa a ver si nos puede leer. Santiago capítulo 1, 23 al 25. Pon mucha atención, esto es muy, muy importante. Santiago capítulo 1, 23 al 25. Santiago. Y si te fijas, tiene mucha relación con Hebreos 4:12, que dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Dice Santiago 1:23, dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Cuando tú y yo decidimos hacernos uno con la palabra, escúchame eso. O sea, no siendo oidor, sino hacedor. El que es oidor, está diciendo aquí Santiago, el que es oidor solo se ve en un espejo natural. Se considera en un espejo su rostro en lo natural. Cuando solo oyes la palabra, y a lo mejor hay una expresión ahí un poquito burda de te entra por una oreja y te sale por el otro, y no haces vida a la palabra, no decides creer, no decides caminar, andar en lo que la palabra indica, no decides creer todo lo que Dios dice que Jesús trajo para ti. Cuando solo eres oidor, es como si solo te puedes ver en lo natural. Es interesante. Pero ¿qué sucede en lo natural? Pues que luego te olvidas cómo eres. Uh-huh. Por eso la gente, usted sabe, sale de casa, se arregla, lo he puesto el ejemplo y va a algún lugar y antes de salir pues se vio, estoy peinado, traigo bien la camisa, todo bien, ya se vio. Al ratito, en poco tiempo, ya no sabe si se ve bien o no se ve bien, y en la primera oportunidad o se ve en el espejo del carro o se ve en cualquier vídeo o en algún espejo para ver si todavía va como él creía. Dice, se olvida de cómo era. Pero mira lo que dice la palabra de Dios aquí. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, o sea, la palabra de Dios, amén, específicamente en el Nuevo Testamento, por la revelación que Jesús trajo de Dios, dice, y persevera. Está atento y persevera en la palabra, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra. Dice, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Por qué? Porque se va a ver en un espejo espiritual. Es el espejo de Dios. Amén. La palabra de Dios es el espejo de Dios. Por lo tanto, la palabra de Dios refleja perfectamente quién eres en el Espíritu. Y te animo a que confíes en la realidad espiritual que se ve en la palabra. Amén. Y hoy vamos a ver un segundo tema que se llama Todas las cosas son hechas nuevas, y le voy a dar el tiempo a mi esposa.
Qué importante para cerrar este resumen del primer capítulo que estuvimos viendo el jueves pasado, pero que hoy Maurilio lo resumió así a grandes rasgos. Pero qué tremendo es, porque tú pudieras decir, bueno, ¿para qué me sirve a mí saber lo que soy en mi espíritu, cómo soy en mi espíritu, o verme en la palabra y ver mi espíritu? Bueno, porque tu espíritu, ahí fueron depositadas todas las cosas. Todo lo que Jesús vino a ganar, a completar con su obra en la cruz del Calvario, lo depositó ahí. Ahorita vamos a ir viendo. Y me queda muy claro esto del espejo, porque cuando nosotros estamos yendo a la Biblia y nosotros queremos conocer todo lo que Dios ya nos concedió y que se depositó en nuestro espíritu, la palabra nos lo va a revelar. Cuando dice ahí Santiago que no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, no se refiere a cumplir con las exigencias de los mandamientos, se refiere a creer en la obra perfecta, completa y terminada de Jesús en la cruz del Calvario. Dice, amén, no siendo oidor, sino hacedor de la obra. O sea, tú crees lo que Jesús hizo por ti, lo abrazas, que ya te perdonó, que te justificó, que te amó tanto, que murió por ti en la cruz del Calvario, te sanó, perdonó todos tus pecados, pasados, presentes y futuros. Eso hizo Jesús, te justificó, te santificó, te perfeccionó. ¿Dónde? En tu espíritu. Por eso es muy importante no olvidar esto. Porque si nosotros lo olvidamos, entonces solamente nos vamos a estar viendo en lo natural. Vamos a estar viendo nuestros errores, vamos a estar viendo nuestras fallas, vamos a estar viendo nuestras emociones que están en el alma, vamos a estar viendo nuestra manera de pensar, vamos a estar viendo lo que siente el cuerpo, y entonces vamos a poder, de esta manera estaremos viviendo la vida cristiana, pero naturalmente. Y la vida cristiana, Dios nos está enseñando a través de estos estudios de Espiritual Mi Cuerpo, cómo vivirla espiritualmente. Ese es el meollo del asunto, porque si tú y yo aprendemos a vivirlo, a vivir la vida en Cristo espiritualmente, pues ahí se cumple la palabra que Dios nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria, que somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque lo estamos viviendo desde el ámbito espiritual. ¿Qué necesitamos? Ir a la palabra, pero no olvidar la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Y el tema de hoy, como dijo mi esposo, se llama Todas las cosas son hechas nuevas. Y aquí es importante, precisamente vamos a ir al espejo de la palabra para ver precisamente esa parte espiritual. ¿Qué dice el espejo de Dios, que es la palabra de Dios, sobre nuestro espíritu, donde ya fueron hechas todas las cosas? Y acompáñame ahí en tu casa a segunda carta de los Corintios, aquí, no sé si lo quieres buscar aquí, claro. Segunda de Corintios 5, y vamos a leer el versículo 17 y 18. Esto es algo tremendo. Cuando lea Maurilio esta escritura y que tú lo leas en tu casa, lo escuches, está hablando vamos a vernos en el espejo espiritual. ¿Qué parte? Nuestro espíritu. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ok, fíjate bien, esto es muy importante, porque cada creyente, cada persona que ha creído en Jesús como su Salvador, quien fue enviado por Dios para reconciliarnos con Dios a través de la muerte, del sacrificio, de la sepultura y de la resurrección de Jesucristo, cada creyente que abraza esta verdad de Jesús, ha nacido de nuevo. Y cuando nace de nuevo, experimenta una transformación interna completa. Cuando una persona cree en Jesús, y no se trata de hacer una oración de fe y decir solamente una oración solamente así de los labios para afuera, sino realmente
estar convencido en el corazón de que Jesús hizo eso por nosotros, entonces la Biblia lo considera como nacer de nuevo. Y esto es, y cuando esto sucede, cuando se nace de nuevo, nuestro ser interno, que es la parte más interna de nuestro ser, que es nuestro espíritu, dice que ahí ocurre una transformación interna completa. Fíjate bien, dice este versículo que leyó Maurilio, dice, todas las cosas, bueno, primero dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, todas son hechas nuevas. No dice que todas las cosas se están haciendo nuevas o que se van a hacer nuevas. Dice, ya fueron hechas nuevas. En el momento en que tú atrapas la verdad, tomas el regalo de la salvación a través de la obra de Jesús, en ese momento en tu espíritu ocurre esa transformación, fíjate bien, completa. Amén. Así como la obra de Jesús en la cruz del Calvario fue completa, perfecta, terminada, no le falta nada por hacer. En el momento en que tú crees eso, dice la palabra, vuelves a nacer, y entonces la parte más profunda de tu ser, que es tu espíritu, sufre esta transformación o vive esta transformación completa. Y entonces sucede lo que platicaba ahorita Maurilio, que entonces nuestro espíritu, que es la parte más interna de nuestro ser, se une al Espíritu Santo. Y una vez unido el Espíritu Santo con nuestro espíritu, hay un sello. Y ese sello del Espíritu Santo sobre nuestro espíritu, sobre el espíritu de cada creyente, lo que hace es que, vamos a decir, guarda, protege o permite que el espíritu, que ya está completo, ya no cambie nada en tu parte espiritual. Por eso es muy importante estar yendo a la palabra, al espejo de Dios, y ver todo lo que Jesús ya nos concedió, todo lo que ya obtuvimos, todo lo que ya poseemos a través de Jesús. ¿En dónde? En nuestra parte más interna de nosotros. Este mismo versículo declara que todas las cosas viejas pasaron. Dice, las cosas viejas pasaron. Está hablando del tiempo pasado. Dice, todas son hechas nuevas. Quiere decir que estamos viviendo una realidad presente. En el momento en que tú vuelves a nacer, que la parte más interna de tu ser, tu espíritu, sufre esa transformación completa, eso es una realidad presente. Dice, las cosas viejas pasaron. ¿Qué fue lo que pasó? Nuestra vieja naturaleza, nuestra naturaleza pecaminosa que heredamos al nacer de nuestros padres terrenales, heredamos de Adán y de Eva, esa naturaleza pecaminosa que hacía que nuestro espíritu estuviera muerto, aunque teníamos un alma viviente y un cuerpo con el cual podemos vivir en este mundo. Sin embargo, nuestro espíritu estaba muerto, separado de Dios. Llega Jesús, creemos en Jesús, y entonces ocurre esta transformación completa, y esa es una realidad ahora mismo. Eso es algo que está presente en tu vida si tú eres un creyente nacido de nuevo. Y todo esto que estamos hablando proviene de Dios. Esto no viene por cumplir la ley. Esto no viene por cumplir los mandamientos. Esto no se adquiere por ser buena persona o se pierde por ser mala persona. Esto dice claramente la palabra, y esto proviene, dice, y todo esto, esta transformación completa, quitar lo pasado y clavarlo en la cruz y entregarnos lo nuevo y hacernos totalmente completos en nuestra parte interna de nuestro ser, que nuestro espíritu puede provenir de Dios. Eso le dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo, es que tú necesitas nacer de nuevo y necesitas nacer del espíritu. Ya naciste de la carne, ahora necesitas nacer del espíritu, es decir, de Dios. Entonces, cuando una persona vive esta transformación completa de la que estamos hablando aquí, dice la palabra en Juan 1:12 que Dios lo convierte en su hijo. Dice, a todos los que creen en su nombre y a los que reciben les da la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Por eso
nosotros decimos que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque nacimos del Espíritu, nacimos de Dios. Este nacimiento proviene de Dios y no de nuestros esfuerzos, no de practicar una religión, no de practicar una filosofía, no de seguir una tradición, no de cumplir una exigencia con algún mandamiento. No, dice la palabra, todo esto proviene de Dios. De hecho, hay un versículo que dice que nuestra salvación no es por obras para que nadie se gloríe, es por fe, para que sea un regalo. Dice, es por fe para que sea por gracia. Es por fe ¿en qué? En la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Dice, para que sea por gracia, es decir, para que sea un regalo. Y yo creo que un regalo no se le rechaza a nadie, y menos el regalo de la salvación a Jesús y al Padre. Entonces, fíjate bien, si entendemos espíritu, alma y cuerpo, se va a poder quitar toda la confusión, la frustración y la incredulidad que tal vez ha estado por mucho tiempo en nuestras vidas. Si tú entiendes qué parte de tu ser sufrió esa transformación completa y que es tu espíritu, entonces si había confusión, y ahorita Maurilio lo va a explicar, porque a veces el creyente se queda a la mitad del camino de la vida de éxito en Cristo, de la vida plena, se queda a la mitad frustrado, truncado, porque solamente se ve en el alma y en el cuerpo, y no ha entendido que en el espíritu ya ocurrió todo este beneficio. Entonces, si nosotros podemos entender espíritu, alma y cuerpo, y que somos nuevos, completamente renovados, renacidos, perfectos, perdonados, justificados, amados, sanados, redimidos, rescatados en nuestro espíritu, nuevas criaturas en nuestro espíritu, entonces yo creo que mi visión cambió cuando pude entenderlo claramente. La perspectiva que yo tenía de Dios acerca de mí cambió, porque ahora pude entender el amor de Dios, que el amor de Dios no tiene condiciones, que Dios me amó de tal manera que permitió que si yo creía en Jesús y en el sacrificio de Jesucristo, esto iba a ocurrir en mi ser. Y entonces cuando yo entendí y creí, porque acuérdate que Maurilio dice, esto no se puede percibir con lo natural, no es por sentir una emoción y sentir la piel chinita, o ver una luz, o caerte, o sentir algo emocional, quiere decir que hay un cambio. No, esto es por fe, y la palabra dice que esto ocurre, porque aquí lo acabamos de leer en 2 Corintios 5:17. Entonces, si yo creo que esto es verdad, la palabra me lo revela, entonces yo entiendo cómo soy ahora en mi espíritu y que todo ya me fue entregado ahí. Entonces empieza a ensancharse mi corazón, empieza a ensancharse mi vida, porque ahora sé qué significa ser hijo de Dios, qué significa ser heredero, qué significa estar sentado en lugares celestiales, qué significa ser hechura de Dios, qué significa ser una nueva criatura. Y entonces me doy cuenta que no depende de qué tan bien o qué tan mal me porte, depende de que si creo en este sacrificio y creo lo que Jesús ya hizo por mí en la cruz y que fue hecho en mi espíritu. Y mira, 1 Corintios 15:53 dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Aquí esta parte está hablando del cuerpo, y del cuerpo más bien. Porque si somos del alma también. Del alma y del cuerpo, si estamos hablando de espíritu, alma y cuerpo, y nuestro espíritu, que es lo que yo te estoy hablando, fue hecho completo y renovado, renacido por recibir a Jesús, pero tenemos 3 partes, somos alma y cuerpo. Entonces, ¿qué le pasa al alma y al cuerpo? Maurilio va a profundizar un poquito más sobre este tema, pero aquí 1 Corintios 15:53 dice que nuestro cuerpo y nuestra alma siguen siendo corruptibles. En nuestro espíritu ya se convirtió en incorruptible. Ahí ya no hay pecado, ahí ya no hay nada malo, no hay tinieblas, no hay pecado. De hecho, tenemos la mente de Cristo en nuestro espíritu, toda la sabiduría de Dios, el fruto del Espíritu Santo, el perdón de nuestros pecados, la vida eterna, la sanidad, porque la sanidad es parte de la redención, que es en nuestro espíritu. Pero resulta que el alma y el cuerpo viven otro proceso.
porque el alma y el cuerpo todavía no están completos, y eso lo va a explicar Maurilio, pero aquí en 1 Corintios 15:13 dice que eso que es corruptible va a llegar un momento en que se va a convertir en incorruptible, pero ese momento no es ¿cómo te podría decir? Ahorita, sino que eso se va adquiriendo poco a poco también a través de la palabra, y va a llegar a plenitud cuando venga Jesús por nosotros. Ok, el versículo es 1 Corintios 15:53. Déjame decirte que cuando habla la palabra de aquí, todas las cosas son hechas nuevas, que ahorita lo mencionaba acertadamente mi esposa, está hablando de nuestro espíritu. Mi esposa mencionaba algo, nuestro espíritu era un espíritu que por la desobediencia de Adán estaba muerto, porque quedó separado del espíritu de Dios. Ahora, Dios seguía hablándonos, Dios sigue hablando, pero en nuestro espíritu ya había habido una corrupción, había una separación, había muerte. Entonces, cuando decidimos creer en la obra completa de Jesucristo, dice la palabra que venimos a nacer de nuevo. Amén. Ahorita explicaba a mi esposa que esto se lo dijo Jesús a Nicodemo. Es necesario nacer del agua y del Espíritu de Dios. Te recomiendo que veas el mensaje del domingo pasado, Espejito, Espejito. Ahí profundizo yo un poco más en esta parte. Pero es interesante algo, que nuestra alma y nuestro cuerpo no cambiaron cuando tú y yo volvimos a nacer en nuestro espíritu. O sea, si tú eras llenito físicamente y tú decides creer en la obra completa de Jesucristo, te tengo una noticia: no adelgazaste por creer en Cristo y en su obra completa. Sigues llenito. Y si eras enojón cuando recibiste a Jesucristo y tu espíritu fue renovado, tu carácter, tus sentimientos, emociones, decisiones y voluntad aún tiene esa formación de enojón. Y es interesante. Por eso dice que lo que fue completamente hecho perfecto fue nuestro espíritu. Ahora, déjame decirte algo. Jesús sí compró nuestros cuerpos y nuestras almas para que sean glorificados a través de la muerte de Él, su sepultura y su resurrección. Sin embargo, tú y yo tenemos aún cuerpos corruptibles, en tanto que esperamos recibir nuestros cuerpos inmortales e incorruptibles. Por eso leí a mi esposa: es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. ¿Por qué? Porque falta que tengamos la redención de la posesión adquirida. La posesión adquirida es todo nuestro ser, pero se queda pendiente de terminar la transformación, nuestra alma y nuestro cuerpo. Entonces, el cambio del que habla 2 Corintios 5, 17, 18, ¿ocurrió en nuestros cuerpos y en nuestras almas? No. ¿Sucedió en nuestro espíritu? Sí. Déjame decirte una cosa. Nuestras almas pueden ser transformadas en este tiempo, en este momento, según el nivel de renovar tú y yo nuestra mente, nuestro entendimiento, y que cambiemos nuestras actitudes y que tú y yo ajustemos nuestros valores a los de la palabra de Dios. Y esto debería suceder en nuestras almas en este proceso, pero no es automático. En nuestras almas las cosas viejas aún no han pasado. En nuestras almas las cosas aún no son hechas nuevas. La transformación del alma y nuestro cuerpo se completará ¿hasta qué? Hasta que estemos en la presencia de Jesús. Y voy a leerte algo que está ahí en 1 Corintios capítulo 13, versículo 9 al 12. Pon mucha atención para que veas el sustento de por qué falta la transformación completa del alma y del espíritu. Tú y yo tenemos un proceso de transformación, pero no ha sido terminado. Por eso no es perfecto aún, por eso aún es corruptible. En el alma y en el cuerpo. En el alma y en el cuerpo. Dice 1 Corintios 13, 9. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. O sea, una parte de nosotros, no toda, no el 100%. Y luego dice el versículo 10. Mas cuando venga lo perfecto, está hablando de Jesucristo, dice, entonces lo que es en parte se acabará, se completará,
se acabará lo corruptible y seremos totalmente incorruptibles. Ahora, esto es muy interesante, versículo 11. Cuando yo era niño, dice Pablo, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando yo fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora en este tiempo, vemos en la palabra cómo somos en el espíritu, pero en el alma y en el cuerpo, ahora vemos por espejo oscuramente. ¿Por qué? Porque es en parte todavía. Dice, mas entonces cuando venga lo perfecto, cuando Jesús venga por nosotros, entonces dice, fíjate, entonces ¿qué dice? Veremos cara a cara. Ahora dice, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y habla del plan original en el que Dios creó al ser humano. Y dice la Biblia que cuando Dios terminó la obra, dijo que todo lo que había hecho era en gran manera bueno. Ahora, esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque tú y yo estamos en ese proceso. ¿Y cuándo va a terminar este proceso? Cuando venga Jesucristo, cuando venga lo perfecto. Y esto es muy interesante. ¿Se va a completar la transformación de nuestros cuerpos y nuestras almas? No ahorita, sino hasta que estemos en la presencia de Dios. Ahora, ¿por qué te hablamos que el alma y el cuerpo aún están en ese proceso? Y quiero ir rápidamente a Romanos capítulo 7. Y mira lo que dice Pablo en el versículo 6. Dice, así también vosotros, hermanos, Romanos 7, 6 dice, Perdón. Voy a leer desde el 4. Así también vosotros, 7:4 de Romanos, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. ¿Ok? Y aclara, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, fíjate lo que hace la ley. La ley te lleva a saber o que tengas conciencia de pecado, dice, eran por la ley, dice, estas obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Versículo 6, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo. ¿Sabes cómo se llama el régimen nuevo? Del espíritu. ¿Por qué tu espíritu sí fue totalmente hecho nuevo? Dice, y ya no lo hagamos bajo el régimen viejo de la letra. Está hablando de la ley. Ahora, mira lo que dice aquí. Pablo pregunta, versículo 24, por la parte que está todavía corruptible. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Déjame decirte que Pablo ya había tenido un encuentro con Jesús. Pablo ya había sido hecho nuevo totalmente en su espíritu. Amén. Pablo estaba lleno del Espíritu Santo. Pablo dice que en parte profetizamos y en parte conocemos. Dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y responde él, porque esto es interesante, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor Amén. Nuestro. Amén. Él es el que lo hace. Amén. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y está hablando de una mente renovada, que está en acuerdo con la palabra, cuando tú te ves en tu espíritu hecho perfecto, pero la carne está batallando. Y termino con esto. Capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación Amén. hay Amén. para los que están en Cristo Jesús, Amén. los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En nuestro espíritu ya no hay pecado. Nuestro espíritu ya no peca. ¿Por qué? Porque fue hecho nuevo, y la nueva simiente es Cristo, la simiente que nos hizo un nuevo ser, una nueva criatura, donde todo fue hecho nuevo. Es una simiente incorruptible. Nuestro espíritu ya no peca. Amén. Nuestra alma y nuestro cuerpo
están luchando, están batallando. Eso es interesante. Entonces, esto es muy, muy importante porque yo quiero que tengas claro que en tu espíritu, tú no vuelves a pecar. Amén. Amén. A pecar. Amén. Falla tu alma, falla tu cuerpo, sí. ¿Y qué dice la palabra? Mas doy gracias por Jesucristo. ¿Quién nos va a librar de esto? Jesucristo. Amén. Lo está haciendo y tú y yo podemos estar experimentando esa transformación en la medida que tú y yo nos agarramos de la palabra y nos dejemos dominar y convencer por la palabra. Y escuchaba algo muy, muy interesante. Dice la palabra en el Antiguo Testamento que David tenía unos valientes seguidores que peleaban junto con él. Y algunos de ellos, dice, contra los enemigos peleaban, dice, y algunos de ellos enfrentaron enemigos a su espada y fueron venciendo uno a uno, de tal forma que la espada se les hizo una con su cuerpo, con su mano. ¿Sabes cómo vencemos todos los enemigos que vienen a ponerle trampas a nuestra alma y a nuestro espíritu? Exactamente de la misma manera. Tú y yo nos tomamos de la palabra de Dios y enfrentamos a los enemigos de nuestra alma y de nuestro cuerpo con la palabra de Dios y nos agarramos de la palabra como siendo uno con ella. Cuando tu alma solo piensa la palabra, cuando tu mente está llena de la palabra, cuando tu boca habla la palabra, cuando tu cuerpo toma la palabra, todos los enemigos van siendo vencidos. Amén. Uno a uno. Amén. Entonces tú y yo podemos hacernos uno con la palabra y vencer a los enemigos. Y estamos en ese proceso. ¿Ese proceso cuándo va a terminar? Cuando venga lo perfecto, cuando venga Cristo. A continuar, mi esposa. Qué tremendo esta verdad. Qué importante es atraparla, vivir en esta verdad, como dice Santiago, no solamente ser oidores, sino hacedores de la palabra, o sea, creerla, como dice Maurilio, tomar la palabra. ¿Sabes qué? Que la palabra es, como dice Hebreos 4:12, es viva y eficaz, es como una espada, es tan poderosa, es viva y eficaz porque la palabra es Jesucristo mismo. Entonces, cada vez que tú vas a la palabra, tú y yo ahora podemos entender que en mi espíritu ya ocurrió todo. Y sabes que lo que te quiero aquí completar sobre tu espíritu es que, fíjate bien, tu espíritu es tan perfecto, tan maduro y tan completo como Jesús mismo. ¡Wow! ¡Qué tremendo eso! Tu espíritu es tan amén. perfecto, tan maduro y tan completo como Jesús mismo. Pero tu alma y tu cuerpo necesitan saberlo. ¿Cómo lo hacemos? La palabra. Vamos a la palabra y entonces tú vas a la palabra y entonces sin esfuerzo, déjame decirte porque así es, sin esfuerzo empieza a alinearse todo tu ser con lo que ya te fue dado, con ese espíritu que ya está completo, perfecto, y esto es hasta la eternidad. Eso ya, a tu espíritu ya no le va a pasar nada, ya fue completo si tú creíste en Jesucristo y naciste de nuevo. Pero aquí es esto bien importante porque vamos a la palabra y entonces ahora, no sé si estés de acuerdo conmigo, ya no sufrimos, porque yo recuerdo que cuando yo no entendía esta verdad, yo sufría porque me equivocaba, sufría porque me enfermaba y entonces yo no entendía cómo era mi espíritu. Pero ahora que entiendo que mi espíritu fue completo, perfecto, justificado, perdonado y sano, saludable, porque el Espíritu Santo es uno con mi espíritu y soy tan perfecto como Jesucristo mismo en mi parte espiritual. Entonces ahora puedo entender cuando la Biblia dice: por las heridas de Jesús fuimos nosotros curados. Y ahí está hablando nuestra parte espiritual, pero también está hablando de que esa redención alcanza tu cuerpo para que ninguna enfermedad venga y te impacte. Ahora, podrá querer venir porque es un cuerpo incorruptible. Maurilio hablaba de un cuerpo incorruptible que va a llegar hasta su perfección cuando estemos en la presencia de Dios. Entonces, mientras estemos en un cuerpo que es corruptible,
un cuerpo corruptible, estamos expuestos a un mundo que es corruptible, donde hay enfermedad, donde hay engaño, donde hay tinieblas, donde hay todas estas cosas, depresión, ansiedad. Pero entonces, ¿cómo estoy yo guardando mi alma y mi cuerpo para que si por algún motivo ahorita, como está todo esto de la pandemia y de las ¿cómo se llaman? Las cepas, las variantes, las etcétera, etcétera, la delta y la gamma y etcétera, tantas cosas que hay? Bueno, todo eso va y impacta tu alma y quiere tal vez tocar tu cuerpo. Pero si hoy tú entiendes que lo que ocurrió en tu parte espiritual, entonces tú puedes abrazar la palabra y decir, hey, esto que está ocurriendo en el mundo no es para mí. Esta pandemia y todas sus variantes no es para mí. Ni ninguna enfermedad, ni el cáncer, ni la depresión, ni tumores, ni síndromes, ni alergias, ni fatiga, ni siquiera síntomas de la menopausia, porque todas estas cosas, hay mucha gente que acepta algunas cosas por causa de la edad, y déjame decirte que todo eso era el resultado de la maldición por el pecado de Adán y Eva, pero acabamos de aprender que ya fuimos redimidos de la maldición en nuestro espíritu. Entonces tú puedes, a través de la palabra, entender cómo eres en tu espíritu, tú decir, esto no me corresponde vivirlo, porque porque yo ya fui redimida en mi espíritu, y mi espíritu es tan completo, tan sano, tan perfecto como Jesucristo mismo. Así es que mi cuerpo y mi alma entran en la misma armonía de mi espíritu, y ahora puedo disfrutar del cambio que ya fue hecho totalmente en la parte más profunda de mi ser. Cuando hay alguien que no entiende esta verdad, entonces se ve a sí mismo en lo natural, como decía Maurilio, que dice Santiago, se le olvida la obra de Jesús, se le olvida cómo es en su espíritu, no lo entiende, entonces solamente ve sus errores, solamente ve sus fallas, ve las enfermedades, entonces se siente triste porque cree que Jesús no ha hecho nada por él, cree que tiene que rogarle a Dios para que suceda un cambio, pero realmente el cambio perfecto ya ocurrió en el espíritu. Entonces ahora yo permito, a través de la palabra, que mi alma y mi cuerpo vayan alineándose a esta verdad absoluta, a este cambio perfecto y completo que ya ocurrió dentro de mi ser. Ahora, mucha gente también, cuando no entiende sobre esto que estamos hablando, va a buscar la salida emocional a través de las emociones, a través de lo que siente, y va a querer tomar decisiones a través del alma y del cuerpo. Pero qué importante es ahora cuando conocemos cómo somos en nuestro espíritu, y entonces yo creo que esto abre un panorama muy tremendo, y esto nos enamora de la palabra para estar yendo y ir descubriendo cada día lo que ya nos ha sido concedido en nuestro espíritu, y que nuestra alma y nuestro cuerpo también lo vayan viviendo. Romanos 12:2 dice, no te conformes a este mundo. En este mundo hay tinieblas, en este mundo hay incredulidad, en este mundo te dicen tienes que hacer esto porque si haces esto te va a ir bien, o no hagas esto porque te va a ir mal, pero verdaderamente no es así. Dice la palabra de Dios, no te conformes a este mundo, sino renueva, transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. Dice, para que puedas conocer la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, tendremos cuerpos glorificados y almas glorificadas cuando estemos en la presencia de Dios, pero ahorita, en el tiempo presente, nuestros espíritus ya han recibido esa transformación completa en la parte más interna de nuestro ser. Nuestros espíritus ya volvieron a nacer, son perfectos, completos, sanos, redimidos, rescatados, perdonados,
como Jesús es. Y sabes que hay un versículo que a mí me gusta mucho que está en primera de Juan 4:17. Y déjame leértelo rapidito. ¿Primera qué? Primera de Juan 4:17. Primera Juan 4:17. Ok, aquí Primera está. de Juan 4:17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día de juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Aunque cuando estemos en la presencia de Dios, nuestros cuerpos corruptibles se van a vestir de incorrupción y nuestras almas también, pero lo que se va a presentar delante de Dios cuando sea el tiempo del juicio, porque ahorita estamos viviendo en el tiempo de la gracia, es nuestro espíritu. Y dice 1 Juan 4:17, en esto se ha perfeccionado en el amor para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, como Jesús es, así somos nosotros en este mundo, ahorita, en este mundo, en el tiempo presente. Como Jesús es, así soy yo en mi espíritu. Y entonces yo abrazo esa verdad, ya sé que la poseo, y entonces empiezo a participar de esa verdad en mi alma y en mi cuerpo. Muy bien, solamente quiero completar esto que mi esposa estaba ahorita declarando. Por causa de Jesucristo, nuestro espíritu fue hecho perfecto. Así como es, así va a ser toda la eternidad. Amén. Y esta perfección en nuestro espíritu habla claramente de que esta perfección la hizo Cristo. Amén. Ahora, cuando venga el perfecto, termina la obra del proceso de transformación, de quitar lo corruptible de nuestra alma y de nuestra mente. Sin embargo, es tan importante que tú y yo tengamos claro lo que ya sucedió en nuestro espíritu, y lo quiero confirmar. Aquí en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, nuestro espíritu está hablando, para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, y nos hizo renacer para una herencia incorruptible, Amén, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Para qué? Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Ahora fíjate, nos hizo renacer de una simiente o una esperanza viva. ¿Y cómo es esto? Una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Está hablando de nuestro espíritu. Amén. Ahí la simiente ya fue depositada. ¿Cuándo fue depositada? Bueno, déjame te lo digo. Aquí dice en Gálatas capítulo 3, versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Amén. La simiente, Cristo, fue depositada ya en nuestro espíritu. Amén, amén. Por lo tanto, nuestro espíritu es una simiente con una herencia incorruptible, Amén. Incontaminada, inmarcesible. Amén. Nuestro espíritu está con una nueva naturaleza. ¿Y qué crees que sucede en nuestro espíritu? Lo que dice la primera carta de Juan capítulo 3 versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, ¿cuál es la simiente de Dios? Cristo, permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿De qué está hablando? De nuestro espíritu. Amén. Nuestro espíritu es nacido de Dios. Nuestro espíritu no puede pecar. Y primera de Juan capítulo 5 versículo 18 también dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Nuestro espíritu renacido no puede ser tocado por el diablo. Amén. Amén. Entonces imagínate, todas las cosas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron. Amén. Nuestro espíritu muerto ya pasó. Ahora tenemos un espíritu renacido de simiente incorruptible. Por lo tanto, tu espíritu no peca más. ¿Por Amén. qué? Porque ahí está Cristo. Amén. Qué Amén. tremendo está esto. Vamos a seguir enseñando sobre esto la próxima semana. Amén. Te invito a continuar porque créeme,
cambia totalmente la perspectiva. Cuando tú sabes que tu espíritu es hecho nuevo totalmente, está alineado con Dios, tiene toda la palabra de Dios, fue hecho perfecto, Amén. Está sellado, Amén. y Cristo, la simiente de Dios, vive en mi espíritu y por lo tanto mi espíritu es intocable. Y eso me habla de la esperanza viva que a través de la palabra, por la fe, yo adquiero. ¿Qué significa? Este cuerpo se puede acabar, esta alma pues, va a dejar de sentir y se va a la presencia de Dios mi espíritu. Cuando venga Cristo, va a ser renovado totalmente, todo. Terminada la obra, nuestro cuerpo y nuestra alma. Amén. Termina la obra que dice, cuando venga lo perfecto. Amén, amén. Se acabará lo imperfecto. Amén, amén. Gloria a Dios. Gracias, mis hermanos, por tiempo que podemos estar conectados con cada uno de ustedes. Bendecimos sus vidas y queremos animarle a que nos envíes ahí un saludo. Queremos saber quiénes son los que están conectados y estamos, por supuesto, disponibles. Te invito a que si tienes alguna cosa importante que preguntar o decirlo, lo hagas a través del Messenger, ahí en Esencia de Gracia, y estaremos buscando dar respuesta a tus dudas o preguntas. Lo que estamos haciendo es compartir verdades del Evangelio que vienen a romper algunos esquemas religiosos en los que el hombre cree que la obra de Jesús, sin darse cuenta, vive como si no fuera completa, tratando de, a través de cumplir la ley, alcanzar la salvación que ya Jesús nos regaló, alcanzar la vida en abundancia que ya Jesús nos dio. Y que está en nuestro espíritu. Ya está en nuestro volvemos espíritu. a lo mismo. Y a través de la palabra, mi alma se conecta con mi espíritu, y cuando mi alma está agarrada de la palabra, mi mente, mi corazón, mi cuerpo va a ir siendo transformado también y toma todo lo que Dios ya hizo por nosotros. Y el próximo jueves no te lo puedes perder, porque fíjate de lo que vamos a hablar. El resto de nuestra vida cristiana, después de nacer de nuevo, el resto de nuestra vida en Cristo consiste en renovar nuestra mente y en soltar lo que ya está dentro de nosotros hacia las otras partes de nuestro ser. Así es que no te lo pierdas, va a estar súper interesante. Invita a tus amigos, a tu familia, para que el próximo jueves se conecte con nosotros para seguir aprendiendo de este tema tan tremendo y tan impresionante: espíritu, alma y cuerpo. Las mujeres que mañana se conectan conmigo, acuérdate que mañana tenemos una transmisión a través de Facebook, pero también a través de la aplicación Jitsi Meet. Si tú quieres estar directamente a través de la aplicación, mándame también un mensajito para enviarte el enlace, y mañana nos vemos, mujeres, y el domingo pues nos vemos otra vez en una transmisión más de Esencia de Gracia. Si te interesa conectarte con las mujeres el día de mañana, mándanos un mensaje. Sí. Mi esposa te puede enviar el enlace para que tú entres a la aplicación Así Jitsi es. Meet, o puedes hacerlo a través de Facebook. Facebook. Pero hay personas que les gusta estar ahí en directo a través de Jitsi Meet, y créeme, es una aplicación fácil de Como descargar, Zoom, pero parecido a Zoom, es fácil de descargar. Tú la descargas y podrías ahí participar a través de Jitsi Meet. Te invitamos para que lo hagas mañana. Este es un tiempo especial, se llama Mujeres con Esencia. Así es que ¿Horario? espero. Es a las 11:30 de la mañana, hora del centro. Si nos estás viendo en Sinaloa, es 10:30 de la mañana. Si nos estás viendo en Sonora, 9:30 de la mañana. Horario de Monterrey, 11:30, hora del centro, 11:30 de la mañana. Y rapidito saludar a algunas personas que están conectadas, por eso es importante que pongas tu nombre o un saludito. Francisco García se está conectado, Isabel Jaques, Fabiola Esparza, Adriana Wong, Diana Garza, Bea García está también conectada, Diana Garza, Alba Luz. Por eso nos gusta, Claro. Alba Luz, por eso nos gustaría que tú nos mandes un saludito, porque a veces no nos aparecen todos los nombres, pero si tú pones un saludo va a aparecer tu nombre. Paola Barrera en Saltillo, saludarte. Daniel y Eliana aquí, Willy Valtierra también está ahí conectado. Crista Peña en Sinaloa, muy Los bien. Mochis. Gloria a Dios. Entonces tenemos de varias partes de la República y de Estados Unidos. Fíjate qué tremendo. Tuvimos un enlace hace unos días donde personas también de Ecuador estuvieron conectados con nosotros, de Estados Unidos y de México. Entonces Dios, Dios. para Dios no hay fronteras.
Dios va a todos los hogares y es a través de las redes sociales que puede llegar hasta tu hogar. Así es que es muy importante que tú compartas el enlace, que compartas en tu muro y que le invites a otros, no importa dónde estén. Ahora la palabra de Dios entra a todos los hogares a través del internet. Bueno, pues nos vemos, familia, un abrazo para todos y qué gusto haber estado con todos ustedes. Shalom, mis hermanos.